Entonces vamos a seguir con... Tenemos aquí a, bueno, Pablo Muñoz, que es abogado y experto urbanista y con el que ya hemos contado en alguna otra sesión de Rehabitando, ¿no? Donde nos ha contado herramientas que hay desde esta parte como más legal, o sea, ¿qué podemos hacer desde los ayuntamientos? O sea, antes estábamos diciendo, es que no se hace nada, pues vamos a ver ahora qué se puede hacer, o sea, qué opciones tenemos para equilibrar este tema del que estamos hablando hoy, vivienda y turismo en el medio rural. Te pido brevedad. Vale, y muchas gracias, Pablo. Luego le daremos espacio para que comentéis, ¿vale? O le planteéis las dudas que os surjan. Te doy paso, Pablo. Gracias, gracias Anabel. Bueno, y vamos a hablar sobre viviendas turísticas en el medio rural. Les decía, esta charla o algunas parecidas las he dado en la ciudad de Zaragoza, pues hace como 10 o 12, porque es un fenómeno que hay mucha preocupación en los grandes núcleos, pero que también, claro, que poco a poco se va extendiendo por todos los demás lugares, ¿vale? Por lo tanto, ahí vamos a hacer una aproximación desde el conocimiento que yo tengo, que tiene que ver con los mecanismos que se están poniendo en las ciudades y en los pueblos. Hablaremos de vivienda turística en el medio rural, entendiendo con el enfoque de cómo nos afecta a la vivienda, o sea, a las necesidades de vivienda para uso permanente que tenemos en los municipios. Preguntas a resolver, así como en general. ¿Qué cosas vamos a hablar? Bueno, primero, entender qué es cada cosa, porque alguien decía antes, es que es importante la legislación. Claro, yo me dedico a eso, que os voy a contar. O sea, es importante la legislación, si no yo no como, pero para aparte de eso, porque tenemos que entender muy bien que las cosas que decimos todos como parecidas, luego no son iguales. No son iguales cuando nos vamos a la regulación concreta que aplica a cada una de las realidades, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ver qué es el fenómeno de las viviendas turísticas, qué es un apartamento turístico, qué es una casa rural. Es decir, son cosas diferentes, aunque parecen todas iguales. Vamos a reflexionar un poco sobre el fenómeno, es decir, ¿y esto qué? ¿Se oye mucho? ¿Es real? ¿No es real? ¿Está pasando o no está pasando? Y luego pues diremos, bueno, qué otras medidas o qué cosas se puede hacer para regular y contener el fenómeno en las partes negativas que tiene, ¿no? Las partes positivas, bueno, pues que surja, que fluya y estupendo. Bien, ¿qué es un alojamiento turístico? Pues todos diremos, bueno, pues donde la gente va, ¿no? A donde la gente va, se aloja. Bueno, pero eso es una definición, digamos, popular, en la que todos nos entendemos, pero que luego tenemos que ir encuadrándolo según qué diferente normativa es aplicable. Pueden ser muchas cosas, pueden ser hoteles, es una estancia turística, puede ser un camping, puede ser, es decir, hay muchas realidades, pero aquí me he centrado en tres. La que conocemos como vivienda de uso turístico, que es la BUT, que está regulado por un reglamento del año 2013, ¿vale? El alojamiento turístico, que es parecido, pero es otra cosa, que es la AT, que es esa otra placa que tenéis aquí, y con las que estéis más familiarizados, que son las casas rurales, ¿no? Que es la parte de abajo. Por deciros y diferenciar, em, el- voy a centrarme en las que conocéis menos, ¿no? Seguramente son las viviendas de uso turístico en cuanto a la regulación y los apartamentos turísticos, y digamos que la parte más profesional o profesionalizada de esta actividad son las últimas dos, los apartamentos turísticos, los ATES y los CRs, las casas rurales, porque se entiende que hay detrás una actividad económica profesional que la sustenta. ¿Qué son las viviendas de uso turístico, digamos, o cómo se regulan y por qué es un fenómeno, cómo se empieza a plantear? Bien, el legislador en un momento dado entiende y empieza a reflexionar y dice, bueno, cuando alguien tiene su casa desocupada durante X meses al año, ¿no? Pues puede, de manera puntual, alquilarla, ¿no? Pues estamos pensando en la casa de mis padres, que a lo mejor vienen una vez al año y que mientras tanto, pues yo la voy alquilando y le voy dando un uso. Para eso se crearon las viviendas de uso turístico. Y por eso la regulación, digamos, por eso el gobierno de Aragón en su reglamentación les da una regulación muy básica, donde no les piden casi requisitos de puesta en funcionamiento, que alguien lo decía antes. Es que las viviendas de uso turístico casi no piden requisitos. Claro, casi no piden, porque estaban pensando para el particular que está detrás, que es como el que alquila una casa, o sea, digamos, una habitación porque viene alguien, está pensando en eso. ¿Cuál es la realidad? Radicalmente diferente. Hoy el 90% de las viviendas de uso turístico está en manos de grandes operadores. Es decir, la gran empresa se está metiendo en este sector.
se están metiendo, y ahora veréis, ahora vuelvo a esta definición, porque fijaos, esto, aunque no se ve muy bien, esto azul que veis aquí es el quesito en España de la proporción de viviendas turísticas sobre los alojamientos. No sé si se ve. Esto es las BUT, las viviendas de uso turístico. Estos son los hoteles, es decir, es mayor ya la oferta turística en vivienda de uso turístico que en los hoteles, luego camping y luego apartamentos turísticos. En Aragón todavía estamos en tercer lugar, pero es algo que poco a poco se va corrigiendo. Fijaos, en España hoy supone las viviendas de uso turístico, datos SILE del año 2024, 400.000 viviendas, ¿vale? El 16,15% de crecimiento anual, un 16% de crecimiento anual. Esto es una barbaridad en términos de crecimiento. Suponen el 1,5% del total del total de las viviendas residenciales en España, que eso es muchísimo, muchísimo desde ese punto de vista. Fijaos, en Aragón hoy tenemos 5.008 alojamientos, que ha subido en los últimos 2 años el 30%, ¿vale? Pero es que además de eso, oficialmente solo hay 1.300. Es decir, que hay un sector de economía sumergida, ¿no? Fundamentalmente las viviendas de uso turístico, en las que hay casi un 25% de las viviendas que no están autorizadas, no tienen, o sea, no están cumpliendo normativa, no están en licencias y no están haciéndolo. Hoy que veréis, bueno, pues fundamentalmente el 62% de las viviendas de uso turístico está en la provincia de Huesca, el 15% en Teruel y el 22% en Zaragoza, pero fundamentalmente en la capital. Por lo tanto, es un fenómeno, el de las BUT, desregulado porque les pide poca tal. Y yo, la verdad es que algunas personas que decían, hombre, es que yo hace 15 años vine aquí, invertí y me parece que era, o sea, que es valioso esa parte, cumplo mis licencias y hay otra parte que es como más el de las viviendas que está muy, muy, muy desregulado. Bueno, volvemos a esto. Diferencias claves para que os quedéis. Alojamiento, apartamento turístico, más de uno. Siempre que hay dos de un mismo propietario y en un mismo edificio, estamos en apartamento turístico y se le entiende que es una actividad económica y por tanto se le piden baños, que tenga un recibidor a la entrada, que tenga un servicio de limpieza al menos semanal, de cambio de sábana, es decir, como una actividad mucho más profesionalizada y por tanto los que se meten pues suele ser como un sector más regulado, ¿no? La casa rural, yo creo que lleva su propia dinámica, tiene licencias municipales y tal. Y la vivienda de uso turístico, sin más, es alguien que decide, la pone en el mercado, pide la licencia al gobierno de Aragón y ahora luego hablaremos de ello, y no suele pedir licencia al ayuntamiento porque los ayuntamientos no entienden que es una actividad económica. Por lo tanto, no se somete a licencia, por lo tanto, no se somete a control ni a inspección posterior, ni anterior ni posterior. ¿Sí? Como me han dicho que vaya muy rápido, yo voy, vamos hablando. ¿Dónde podemos encontrar? Es decir, yo ahora he hecho esto imagino que lo sabéis todos, pero hay un enlace, hay un buscador del Gobierno de Aragón, ¿vale? Específicamente donde buscamos, o sea, que he puesto aquí el enlace, em, pero no está. Le pre- Esto lo hemos probado antes y o sea, os quiero poner para que si vosotros tenéis alguna duda de decir, bueno, y esta que han puesto, hasta la placa, que yo he visto en Zaragoza un montón, y un montón de placas que luego no son verdad, o esta que se anuncia, o esta que está en Airbnb, esta que está tal, ¿estará o no estará legalizada? ¿Vale? Pues nosotros vamos directamente aquí, ¿no? Este es el buscador del Gobierno de Aragón, ponemos provincia de Teruel, ¿vale? Municipio, a ver, municipio Fresneda, vamos a ver lo que Lo que vas a decir ahora, ¿ya? ¿Me arriesgo o no me arriesgo? ¿Le doy? Le doy, venga, a ver, según esto. Yo como le miraba antes ya sé lo que va a salir. 3 viviendas de uso turístico. Estos 3 legales. 3 con expediente. O sea, bueno, puede haber alguno en tramitación, pero hay 3. Si yo entrara en cada uno de esos expedientes, me dirían exactamente dónde está. Casa San José, calle San José 13, Teruel, Fresneda. Código postal. Este es algo del registro del año 2024 y, pues mira, está recién inscrita. Recién inscrita, o sea, lleva un poco menos de un año inscrita. ¿Sí?
Y podemos ir mirando cada una de ellas en cada uno de nuestros municipios. Entonces identificaremos el fenómeno. La primera cosa que yo haría como ayuntamiento o como vecino, como te decía, bueno, mirar un poco, saber lo que hay. Y hombre, y si hay alguien que lo está alojando como boot, pero no lo es, pues invitarle a que lo haga. ¿Cuál es el tema? Que a partir de abril del 2025 la regulación ha cambiado muchísimo, muchísimo, en tanto en cuanto, y esto vamos a ir ahora, vuelvo a... ¿Queréis mirar algún municipio más? No, no. Dice, vaya a ser que salga... A ver, ahora vuelvo aquí. Estamos, venga. Em, Bueno, exacto. Digamos que aquí, ¿quién tiene competencia en regular las viviendas de uso turístico? Mucha gente, porque la comunidad autónoma tiene competencias, porque es la competente en vivienda, pero la legislación básica del suelo y las características del suelo nos la da el Estado. Por lo tanto, tenemos las nuevas definiciones de la Ley de Propiedad Horizontal. ¿Sabéis? Una vivienda de uso turístico, pues es aquella que en general suele estar en comunidades de vecinos, en vivienda de propiedad horizontal, aunque también se puede entender que es vivienda, digamos, aislada, ¿vale? Y dentro de eso, pues ha habido un cambio de régimen en cuanto al régimen de mayorías y minorías. Esto en Zaragoza siempre les hablo mucho y establecemos cuáles son los acuerdos societarios, cuáles no, porque ha cambiado muchísimo el régimen de las comunidades en vivienda de protección horizontal. Hasta ahora se exigía la posibilidad de prohibir la existencia de una vivienda turística en tu edificio, una mayoría de 3/5 partes, que fuera 3/5 partes de los vecinos y además 3/5 partes de los enteros de esa comunidad de vecinos, ¿vale? Para prohibir específicamente la existencia de una vivienda turística en tu edificio. Hasta ahora. Ahora ha cambiado las tornas, porque el gobierno estatal lo ha cambiado, y ahora es lo contrario. Es decir, para que exista una vivienda de uso turístico en tu edificio, tiene que tener una autorización expresa de 3/5 partes del inmueble, tanto en enteros como en capacidad de los vecinos. ¿Eso qué es lo que ha hecho? Bueno, yo que sigo bastantes, ¿no? Pues antes de abril han metido un montón. O sea, en el gobierno de Aragón, que estuve hablando el otro día con ellos, tenían decenas de expedientes que se han metido ahora en febrero y marzo de gente que ha metido las BUT rápidamente, porque el régimen de mayoría se ha cambiado. En este, digamos, se pueden hacer varias cosas. Permitir, claro, por supuesto, estamos hablando por ahora de lo que es el gobierno de Aragón. Establece que se cumplan los requisitos técnicos, tiene que haber un informe técnico, tiene que haber una declaración responsable y luego tiene que comprobar el régimen de minorías y mayorías. Eso dentro del régimen privado, de las comunidades de propietarios, ¿vale? Y comprobar que tenga la autorización de las 3/5 partes de la mayoría. También hay otras comunidades de vecinos que lo que han optado es no por prohibir, pero sí por gravarles en un 20% más de los gastos de comunidad, que es otra de las posibilidades que se da y que para eso también exige las 3/5 partes del acuerdo. ¿Vale? No me detengo mucho en esto, luego si queréis volvemos, porque eso es el régimen de derecho privado, es decir, si yo soy vecino y tengo un problema en mi comunidad de vecinos, mi problema concreto, tendré que ir a mirar, uno, si la vivienda está legalizada o no, dos, si ha cumplido el régimen de mayorías o minorías. E incluso luego, y ahora hablaremos de ello, si cumple normativa autonómica o municipal, plan general o los diferentes reglamentos. Frente a este fenómeno, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues hay 3 niveles de administración y como los 3 niveles, la mitad, 3 niveles de administración básica, ¿verdad? Pues tenemos el Estado, que ha modificado las leyes de vivienda, la ley de propiedad horizontal, es decir, y luego las leyes estatales, que son las que regulan los impuestos municipales, porque todas las estrategias que se está llegando es decir, bueno, pues que aquel que más gasta o hace consumo de los recursos públicos, ¿no? Pues que pague más a través de la modificación de los IBIs, de los ICIOs, digamos, de determinadas normativas. Puede establecer un plan estatal de subvenciones, ese sería el marco estatal, que como no estamos en el marco estatal, aunque luego me podéis preguntar, podemos profundizar en ello. El siguiente actor que puede actuar es el Gobierno de Aragón. El Gobierno de Aragón que, os digo, tiene unos reglamentos, tiene un reglamento de vivienda de uso turístico, tiene un reglamento de apartamento turístico, tiene un reglamento de casa rural y que serían las que habría que actualizar. Yo sé que están en proceso, o por lo menos a nivel técnico sí que se está en proceso de que con todo este tsunami que está viniendo, la regulación que hoy tenemos es muy, muy pequeña. Estaba pensada para un fenómeno vecinal de personas concretas y tenemos pues grandes emporios que están, digamos, absorbiendo cada vez más parte de ese sector. Es que a veces, y hablo de lo que es, sobre todo en Madrid y en Barcelona, estamos hablando de fondos de inversión
que están entrando a comprar, o sea, a hacer viviendas de uso turístico, porque les sale más barato que poner un hotel. Es decir, porque los requisitos y más que poner un apartamento y más que poner una casa rural, es decir, porque así no te piden nada, lo haces y directamente ya comercializas. ¿Vale? Y lo convertís por Airbnb y queda el triple de dinero. Pero eso es un fenómeno de un gran operador que está dentro vistiéndose de pobrecita familia que quiere alojar su vivienda. Por lo tanto, yo diría que hay pocas contemplaciones porque no estamos hablando de las personas particulares que tienen un negocio, estamos hablando de otra cosa. Bien, entonces, la ley de vivienda, el reglamento le diríamos al gobierno de Aragón, es la hora de actualizarlos, es la hora de regular eso y de, por ejemplo, exigir que tengan una licencia de actividad como cualquier actividad económica, pero exigirlo desde el gobierno de Aragón también, ¿sí? Podremos crear directrices de ordenación del territorio. Pues sabéis, últimamente además se han creado muchas, se ha creado las viviendas dotacionales, es decir, la capacidad que tiene el gobierno de Aragón de regular, por ejemplo, el nivel de alojamientos turísticos, la tipología de una comarca entera, porque puedes tú establecer la capacidad de carga de esa comarca y establecerlo en términos racionales, es decir, no municipio por municipio, sino toda entera y decir, bueno, pues yo entiendo que la tasa razonable de actividad es esta y por tanto crear una directriz especial en la cual yo dé unas instrucciones a los ayuntamientos para que los ayuntamientos las pongan en marcha. Esa, parecería razonable esa ordenación, ¿no? Desde un punto de vista más macro de lo que es el gobierno de Aragón. Y luego, por supuesto, dar subvenciones a aquellos sectores que lo necesiten. Ayuntamientos, ¿qué podemos hacer? Claro, siempre desde la perspectiva de sostener el crecimiento turístico, sobre todo aquel que nos está generando problemas y además no está muy bien regulado, para hacer que mucha parte de esa vivienda vaya a las viviendas, digamos, al alojamiento habitual, digamos, de vivienda habitual. Pues tres estrategias, desde los planes generales o de modificación de la normativa, estrategia de licencias o estrategia de fiscalidad. Los ayuntamientos, ¿qué cosas se pueden hacer? Muchas, las que se nos ocurran, ¿no? Pero ¿qué cosas se han hecho ya? Bueno, pues establecer, por ejemplo, unos cupos máximos de alojamientos turísticos en un municipio. Nosotros, fijaos, bueno, eso, luego hablaré más de esto. Establecer unas zonas, es decir, actuar por cupos en un mismo edificio. Oiga, pues en un edificio solo podrá haber tantas viviendas turísticas, tantos alojamientos. Luego entraremos. Establecer zonificaciones, ¿no? Cuando te haces la recalificación, o sea, cuando haces una calificación de las diferentes zonas pues, y estableces los usos que se permiten en las diferentes zonas, pues tú puedes decir, aquí, hotelero, aquí compatible con el de vivienda habitual, y toda esta zona, que a lo mejor ya tengo una sobrecarga o que no quiero que haya este tipo de alojamientos, pues excluirlos dentro de la zonificación de usos que nos plantea el plan. Zonas de tanteo y retracto. Esto era más porque en otra de las charlas que di, a mí hablan de decir, bueno, ¿y cómo puedo yo como ayuntamiento obtener la vivienda que sale del mercado? ¿No? O sea, van a vender una, pero la quiero para mí, porque alguien ha hablado antes. Hay que hacer vivienda de promoción pública. Bueno, pues hay que hacerla o hay que absorberla y ponerla o sea, que hay unas que están hechas. Bueno, pues tú puedes hacer desde muchas estrategias, puedes captar esa vivienda desocupada, vacía, que se va a transmitir en ese momento. Desde la compra directa, la negociación con el propietario, hasta la expropiación, en realidad, en términos reales, hasta una cosa que se llama las áreas de tanteo y retracto, ¿no? Que se han decretado en algunos municipios, creo que Calatayud era el último que lo había hecho, donde tú estableces todas las transacciones de vivienda que se hagan en un municipio, en una zona concreta, tienen que ser ofrecidas previamente a los ayuntamientos, tanteo, es decir, yo voy a vender esta vivienda, ¿a cuánto? A 10.000. Vale, ayuntamiento, me interesa, la compro, sí o no. O incluso si me entero de que no lo has hecho, de que no me lo has ofrecido, puedo deshacer esa compraventa, darte el dinero que tú querías ganar y me quedo yo con la vivienda. Son estrategias para en zonas muy determinadas obtener y captar vivienda en un municipio. ¿Sí? Luego, lo que os decía, limitación vertical de los edificios, porcentajes de edificios a manzanas o incluso obligatoriedad de licencia o moratorias. La fiscalidad me han dicho que lo cuente luego, con lo cual vamos a ir a la fijación de cupos. Como instrumentos, ¿vale? Os decía, zonificaciones. Podemos decir, el casco histórico de la Fresneda está permitido para alojamiento turístico, pero toda la zona circundante no.
porque entendemos que son zonas más de vivienda donde nos puede generar, digamos, otros cambios de usos. Fijaos que no sé cómo se darán estos municipios, igual en municipios pequeños no es lo mismo, pero los fenómenos vinculados a determinados tipos de turismo, o sea, me decía en una de las charlas que di, tuve dos intervenciones como claves. Una de una persona que vivía en Barcelona, en la corona de Barcelona, en la corona exterior, decía, claro, es que yo pasé de vivir en un barrio tipo a que de repente hubiera viviendas de uso turístico por todos los lados. Al final, el bar de Pepe, donde yo tomaba el café a 1,50 cambió a un Starbucks a 3,5, pero es que todos los demás comercios también cambian, es decir, que de repente atraen a alguien con valor adquisitivo muy alto, que es capaz de pagar mucho y hace que el precio de las cosas suba más. No sé si es un fenómeno de pueblos o de más ciudades, pero que también pensemos un poco lo que generan los habitantes de los municipios, ¿eh? Las zonificaciones, el uso por edificios, pues fijaos, en Zaragoza, más del 50% de un edificio destinado a un uso que no sea residencial está prohibido. Es decir, si yo tengo un edificio donde 20% de los enteros son unos locales y ponen 4 viviendas o alojamientos o cualquier uso que sea diferente a la vivienda, no cabrá si supera el 50% de la edificación. Eso lo podemos hacer en nuestro municipio. Es decir, ¿no? Pues un 30, un 20, es decir, para que haya cierta diseminación de los usos. ¿Vale? Se puede hacer por plantas, se puede hacer por edificios. Y luego, otra de las cosas, que esta es una defensa mía, esto es un tema muy, muy particular. Yo defiendo que hoy todas las actividades económicas tienen que tener licencia y que las viviendas de uso turístico tienen que tener licencia sí o sí. Pero además no es algo opinable, es algo que le ha dicho el Supremo. El Supremo, en una sentencia muy famosa del año 16, o sea, del año 2023, luego hubo otra que dijo que se prohibir una vivienda de uso turístico y esa fue la que salió publicada. Pero antes había dicho otra cosa. Y había dicho, aquellos comunidades de vecinos que antes se hacía, que digan, yo no quiero en mi comunidad una actividad económica, o sea, me da igual un dentista que un tal, pero porque no lo quiero, o sea, porque no quiero que sea, pues porque me genera tránsito de personas para arriba o para abajo. En los que hayan prohibido sus estatutos actividad económica, se entiende incluida también las viviendas de uso turístico. Hasta ahora nadie había dicho eso, porque hasta ahora las viviendas de uso turístico era como el que yo alquilo a un tercero. Cuando yo alquilo a un tercero mi casa no es una actividad económica, pero esto sí, porque es recurrente cada mes, cada día, tal. Bueno, pues el Supremo lo ha dicho, en esta sentencia. Es una actividad económica. Por lo tanto, si lo ha dicho el Supremo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué coartada tengo yo para hacer ayuntamiento si quiero? Si es actividad económica, sometida a licencia. Y si es sometida a licencia, moratoria de licencia si quiero, condiciones de establecimiento y entonces, claro, pues a lo mejor al final la señora dice, no, calla, pues que me voy a otro tipo de establecimiento turístico o voy haciendo otras cosas. Y para mí sería la primera actividad que te exigiría, como cualquier hijo de vecino, nunca mejor dicho. Es decir, hombre, pues que estén en la misma nivel, porque así lo puedo sujetar. Porque si no, es un fenómeno, es decir, uno va al gobierno de Aragón, mete el papel y al día siguiente ya puede poner el cartel. Fijaos. ¿No? No, porque vaya al gobierno de Aragón, que el gobierno de Aragón haga su papel, pero que pase por el ayuntamiento y le digamos si cabe o no cabe. Si cabe o no cabe según el plan general, pero si cumple licencias o no cumple licencias. Y es la manera de, primero, ver si las que existen tienen o no licencia, ya os he dicho cómo, y segundo, regularlas. ¿Vale? Hay ayuntamientos que lo han hecho, pero por ejemplo Zaragoza no pide. O sea, yo llamo y digo, oye, ¿de qué está? Eso no tiene que tener licencia, pero ¿cómo no va a tener licencia? Pero si es que está detrás Habitat 23, si es que tiene, o sea, ¿cómo esto no es una actividad económica? Pues claro que lo es, pero eso llegará a los tribunales y acabarán diciendo y obligándoles a hacerlo, ¿vale? Fiscalidad, pues si os apetece, ¿no? Pues os apetece decir, bueno, ¿qué cosas se pueden hacer? Pues por supuesto, para movilizar la vivienda vacía y desocupada en los pueblos, la nueva ley de vivienda permite. Esto siempre que lo cuento los alcaldes me dicen, sí, claro, luego lo propones tú, guapito, ¿no? O sea, es decir, podemos subirles el IBI, que el IBI tampoco es una cosa, bueno, es dinero, pero tampoco es, pero se le puede subir hasta el 150% el IBI anual. Digo, por tenerla desocupada, hombre, porque tenerla desocupada es que la vivienda hay que limpiarla, o sea, es que las calles hay que limpiarlas, es decir, no es baladí. Y siempre les hablo del derecho constitucional a la vivienda, de que uno no tiene el derecho
O sea, uno puede tener un coche, existe un derecho constitucional a tener un coche y no utilizarlo, existe. Existe derecho constitucional a tener, ¿qué te digo yo? Un local y no utilizarlo, existe. Pero no existe el derecho constitucional a tener una vivienda desocupada, no existe. Porque existe el derecho a la vivienda que tiene que estar garantizada en condiciones asequibles para todas las personas. Por lo tanto, no existe a tener desocupado un bien de primera necesidad porque se quiera. ¿Vale? En este Estado social y democrático de derecho no nos permiten eso. Y está bien. No es como si no tuviera una barra de pan, otro tuviera hambre y dice, no, es que yo tengo el derecho a guardarme la barra de pan, que me sobra. No, pues esto no existe. Bueno, no me meto demasiado en eso. Pero hacer un recargo a la vivienda vacía de hasta de un 150%. Bien, el, el IBI establece como unas bonificaciones al 50% de la vivienda protegida, se puede declarar interés social a alguna promoción concreta y eximirles del IBI durante toda la vida de la vivienda, es decir, podemos hacer definiciones singulares para edificios y promociones singulares, donde digamos, bueno, hay otras, o sea, vienen aparejados con otro tipo, vamos a hacer unos alojamientos, ¿vale? De vivienda colaborativa, con espacios comunes, donde la gente va a colaborar con el pueblo, donde va un sector social determinado. Bueno, pues yo hago una declaración de interés público, le doy esa capacidad y lo eximo. Y así, pues rehabilito, ¿no? Va a rehabilitar patrimonio. Vamos a hacer vivienda vivienda permanente. Bueno, pues ahí le podemos dar una bonificación fiscal con las herramientas que tenemos. El ICIO, os decía, hasta el ICIO ya es dinero, que es 1,5. Hasta el 1%, el 95% si se le da interés social, ¿vale? Y puede suponer hasta un 4% del ahorro. Es decir, bueno, pues yo como ayuntamiento digo, las antiguas escuelas o el antiguo parador o el antiguo no sé qué, al quien hace vivienda habitual, que me interesa mucho que haya vivienda habitual, ¿vale? Pues le voy a dar las bonificaciones fiscales que puedo mediante esa declaración de utilidad pública. Y luego hay una historia que últimamente se ha puesto un poco de moda y es, en un minuto, las tasas turísticas. Habéis ido a Cataluña, ¿no? Y habéis ido a cualquier sitio y han dicho, la Generalitat te pide el euro, ¿no? El euro y medio, ¿qué tal? Bueno, pues esto que era un fenómeno muy de Cataluña, últimamente se está poniendo en marcha también en otros ayuntamientos. Os he puesto aquí en Mogán, en Canarias, en Galicia también lo estaban haciendo. Es decir, determinados municipios, vosotros os digo vosotros porque sé que hay personas de ayuntamientos aquí, digamos, la comunidad autónoma podría regular una tasa turística que dijera, oiga, todo aquel que entra, pues igual que Cataluña, que pague 1 euro, que tampoco es mucho, pero todo hacemos una bolsa y favorecemos luego modelos. Eso desde la comunidad autónoma. Pero desde los ayuntamientos también tenéis la capacidad de hacerlo. Es decir, las tasas, sabéis que la Ley de Haciendas Locales lo que nos dice es que uno puede cobrar por el uso intensivo de sus recursos. Es decir, si yo voy a una administración y voy a generar mucho papeleo, pues por ese papeleo que yo genere, es decir, por el tiempo del personal público, por el papel, por no sé qué, me cobra una tasa. Eso es lo que yo puedo cobrar. Bueno, pues algunos ayuntamientos han inventado de decir, es que me ha gustado esta regulación. Y ha dicho, ¿qué es el hecho imponible de la tasa? Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de la entidad local de los servicios de realización singular de actividades sobre acciones derivadas de turismo y la sostenibilidad medioambiental. Es decir, cuando viene un turista, ¿qué hacen los ayuntamientos? Les pone actividades, le pone el ambiente bonito, es decir, le está prestando un servicio, un servicio cultural a todos los del pueblo también, pero sobre todo al que va a desarrollarlo. Bueno, pues yo puedo cobrar por ese servicio. Y son tasas que están cobrando desde 1,5 € por pernocta, 2,5 €, 3,5 €, es decir, pero es, digamos, bolsas donde yo puedo decir, bueno, con ese dinero mitigo los efectos negativos, que también los tiene, cuando hay sobre todo una gran presión. Por ejemplo, es una de las estrategias que se pueden poner en marcha. 47 segundos, no sobra para preguntas. ¿No? Preguntas rápidas. No sé si queréis comentar algo, Sí. Javier. Gracias, David. David es un fotógrafo y muy amablemente, cuando salga el vídeo, nos hace también de facilitador con los niños. Bueno, yo tenía 2 o 3 cosillas. Una, las tasas, el tema de tasas, bueno, ya lo has dicho tú, o sea, meter una tasa. Yo sería más favorable de no meter una tasa, sino de favorecer. Por ejemplo, el que tenga una vivienda vacía, esa que son 180 días, ¿no? Los que tiene que estar vacía, pues si la vendes a alguien que va a hacer una promoción o la va a destinar a
a alquiler social o la va a arreglar, porque esto está pasando para venir a vivir, pues los impuestos que tenga que pagar al Estado, que no se le cobrarán, por ejemplo. En lugar de meter una tasa, vamos a facilitar. Que te facilito que lo vendas, porque sé que luego eso van a hacer ahí, pues lo va a dedicar a alquiler o esa persona va a venir a vivir ahí. Eso que está ocurriendo en nuestra zona aquí, que esas casas que están muy mal, de repente ya se rehabilita la fachada, se invierte cuando se compra. O sea, ya estamos generando algo en lugar de meter una tasa que va a ser problemático para el alcalde, para quien sea, no lo va a querer hacer, vamos a facilitar. Por ejemplo, esa sería una de las opciones. Otra cuestión, el tema de los PGUs. Yo creo que habría que subvencionarlos o habría que facilitar, ayudar a los pequeños ayuntamientos a que puedan hacer esas modificaciones de PGUs. ¿Cómo? Pues a través de una subvención. Departamento de Despoblación, pues que habilite una subvención, ¿no? Esta podría ser otra, o sea, ayudar en ese sentido. Yo creo que eso sí que también facilitaría el poder hacer este tipo de actividades. Y nada más, esas. Tenía otra, pero no me acuerdo bien. Mira que bien así, las subvenciones y el concerto. Os hago la propuesta de modificación, no, pero sí que hay que adaptar mucho la realidad concreta, porque no es decir, pongo una normativa, no es que podemos estudiar zonificación, dónde, cuándo, o sea, estudiar muy bien la realidad para que sea muy bien adaptado. Esa una y dos. Los cambios que me planteas siempre, mira, en el derecho fiscal siempre se decía una cosa y es, los grandes impuestos, de verdad, los que de verdad nos suponen el 80% de los impuestos que pagamos son los que ponemos, que son el IVA y el renta, que son los del Estado. Los de los municipios son el 3% de nuestra capacidad fiscal, de nuestro esfuerzo fiscal. Pero ahora, como subas el agua, la que te cae. Es decir, es verdad que los municipios tienen muy poca capacidad, tienen mucha dificultad de actuación porque cualquier actuación que hacen es como muy cuestionada, ¿no? Cuando en realidad, si lo haces desde arriba, es mucho más fácil. Claro, por ejemplo, una venta de una vivienda, o sea, una que no sea vivienda habitual, nos va a venir a ganancia patrimonial y subvencionamos al 20% en renta. Claro, eso es bastante dinero. Si hacemos una modificación de la ley del IRPF, seguramente vamos a tener una posibilidad de que la gente haga números y dice, no, pues mejor dejarlo. También yo creo que se primaba mucho en algunas experiencias que conozco, se primaba cuando alguien, si no quiere desprenderse de su patrimonio, que puede ser, porque uno tiene como la casa de siempre, pero la tiene parada y no sabe muy bien cómo hacerla, cedérsela al ayuntamiento o a las diferentes oficinas de vivienda para que la puedan alquilar a su vez. Y eso exime con impuestos. Bueno, pues hoy la vivienda habitual está exenta al 50% de las rentas, no pues meterle otra bonificación del 80, del 90, si es que es igual. Si lo que queremos es que esa vivienda vaya al mercado. Pero a veces si la rentas por el otro lado le dices, y 300 euros ternas que te voy a cobrar por ley. Parece que... A ver, yo que tenía dos consultas. En este caso estamos en una zona en que hay mucho turismo y quizá pues estás pensando en esa regulación. Pero lo que yo estoy viendo en otras zonas, quizá más pues la zona de Comunidad de Teruel o Jiloca, que son menos turísticas, ha habido ya varias personas que han decidido quitar su vivienda como casa rural y alquilarla de forma particular simplemente por toda la normativa que tienen que pasar para esa legalización. Entonces, está la figura de que si no tienes licencia lo puedes alquilar como un privado. Y luego, por ejemplo, en Airbnb que comentabas, hay habitaciones que alquilan de forma individual. Supongo que eso lo declaran en renta y eso no tiene que tener una normativa de vivienda turística, porque hay en páginas como Booking que sé que no, pero en Airbnb alguna vez que viajas y ves que tienes la opción de poner o una habitación sola o vivienda completa. Entonces, ¿qué pasa con esos de una habitación sola porque comparten, pues supongo para tener un extra, luego lo declaran en renta y ya está? Pero no sé hasta qué punto eso... Sí, ese es un fenómeno, el de las habitaciones, ¿vale? Para bien, es decir, pues es el fenómeno que tú dices, es decir, pues alguien que tiene su vivienda y entonces pues que alquila una habitación de manera permanente para complementarse un poco, ¿no? Personas mayores a veces lo hacían, con estudiantes, etcétera. Eso viene regulado en el Código Civil, por lo tanto nos saltamos la ley de arrendamientos urbanos, la ley y toda la legislación turística,
¿vale? Por lo tanto, eso, bien, ¿por qué? Porque se entiende que está pensado para fenómenos muy locales, como el que tú estás planteando. Lo que pasa es que a nivel nacional, mucha gente, como a las viviendas de uso turístico se les está metiendo mano, los apartamentos están regulados, se están yendo las plataformas a alquilar habitaciones y nos saltamos toda la normativa, la fiscalidad, las licencias y el pago de impuestos y nos vamos directamente a los alojamientos. Entonces, yo creo que además se hizo alguna propuesta, es decir, para aquellas personas que quieran facilitar el alquiler de parte de su vivienda durante X meses al año, digamos, vivienda de temporada, que es una realidad, habitaciones, que es otra realidad, ¿vale? O vivienda de uso permanente, se le pueden facilitar instrumentos para hacerlo y es fácil. Vamos al Código Civil y establecemos unos alquileres tipo. Yo, por ejemplo, profesionalmente en una comarca me pidieron que hiciera un catálogo de contratos y entonces hicimos un catálogo de contratos para todo tipo de situaciones de este tipo, para facilitarlas, es decir, para que el que llegara cogiera y dijera, vale, es que yo quiero alquilar mi habitación, pon este. Yo quiero alquilar mi habitación durante 11 meses al año porque un mes lo utilizo. Esto. Es que ese es el tema, que tenemos muchas viviendas cerradas que solo utilizan en periodos Eso es. estivales y sería una alternativa de que le pudieran dar otro uso el resto del año, teniendo la posibilidad que cuando quieren utilizar su vivienda porque vienen en verano o en Semana Santa, se la puedan bloquear solo para ellos. Pues eso se puede hacer. De hecho, he hecho contratos así, y para hacerlo específicamente la gente los coge, los adapta o se los adaptamos y entonces conseguimos que haya viviendas que las ponen en funcionamiento, ¿vale? que las utilizan o para vivienda permanente o casi permanente unos cuantos meses al año. Eso lo están haciendo así. O también a lo mejor de las tipologías que creamos, algunas que eran yo te lo alquilo, pero te doy una carencia en el precio para que tú puedas hacer una pequeña inversión porque no quiero desembolsar un dinero inicial, durante unos años no pago. Sí, igual hicimos 15 tipologías para poder adaptar a todas esas situaciones. Esas, Código Civil casi todas, algunas por ley de arrendamientos urbanos, fiscalmente vienen bonificadas porque tú lo alquilas a personas para vivienda habitual, por tanto, hay una bonificación fiscal importante y no es actividad económica. ¿Vale? Eso es, digamos, crear los instrumentos, pero están, es como aplicarlos. La persona dueña de la vivienda lo que hace es declarar que recibe un alquiler. Sí, es rendimientos de capital inmobiliario. En la renta, cuando tú declaras, pues como si declaras como si tienes un piso pagado, los rendimientos de capital inmobiliario vienen bonificados al 50%, o sea, tú coges, ¿cuánto he ganado por esta vivienda o por esta habitación? 3.000 euros, vale. ¿Cuánto me ha costado mantenerla? Pues la parte proporcional de IBI, de agua, de comunidad, de seguro, la depreciación del 3% del valor catastral como depreciación, todo eso lo resto y de lo que me queda le quito un 50% y al final te sale muy poquito para pagar. Y luego otra cosa, el hecho de que haya estas personas que no quieren ponerla como vivienda turística, también es porque a nivel de normativa, el tema de las alturas, estamos hablando que hay gente que reutiliza una vivienda antigua donde hay muchos escalones, la accesibilidad, entonces no pueden solicitar esa licencia si no es que tiran la casa y la inversión es muy grande. Entonces, pero eso es porque no se han mirado el reglamento de vivienda de uso turística, que ahí sí que les cabe todo. vale. Es decir, habrán ido por las otras dos tipologías, por apartamentos, por casas de lo que es turismo rural, pero hoy el reglamento de las viviendas de uso turístico es súper fácil de cumplir. Es decir, pueden no tener ascensor, pueden no ser... la altura mínima de... Exacto. Bueno, o sea, claro, si no cumplen las condiciones, pero como tampoco se le pide licencia, pues es que llegan y las hacen. De hecho, viniendo, alguien me comentaba que ha visto ya viviendas de uso turístico, la BUT, en viviendas protegidas. Esto no puede ser, porque es una vivienda protegida es para uso, ¿no? Para vivienda de uso permanente, por lo tanto es incompatible con la ley. Claro, pero si nadie lo ha preguntado, pues han llegado al Gobierno de Aragón, han metido la licencia, les han dado la placa y lo han puesto. Pero os digo, pero más allá de hacer eso, yo intentaría, se intentaría cada uno que haga lo que quiera, pero en realidad estaría muy bien que las gentes fueran a decir, bueno, ¿cómo le saco algo de dinero a mi patrimonio sin perder el valor afectivo, sin hacer una inversión grande, sin perder mis 15 días de vacaciones al año? Pero que mientras tanto lo pongo para el pueblo. Bueno, pues le hacemos un traje a medida, ¿no? Somos capaces de decir, te hago esto con los seguros. De hecho, a lo mejor, pues si hay que hacer un seguro, pues a veces desde las administraciones es más fácil dar seguridad
que intervenir, es decir, ya te hago yo el seguro, o pago yo el seguro, que no es mucho, o te facilito este contrato, es decir, es más ese tipo de cosas. Es que sobre todo es gente que al pueblo va de vez en cuando y es como, no me voy a meter en toda esa gestión. Claro. Entonces hay muchas veces que prefieren tenerla cerrada que el meterse en todo el... Pues igual como ayuntamiento, esto alguna vez creo que lo hemos teorizado, ¿no? Generar una especie de oficina o punto de información donde vaya la gente, donde la gente cada vez tenga más confianza, que ya sé que es difícil, ¿no? Que donde un día, bueno, pues un año conseguimos 2, pero es que el año siguiente los vecinos que ven 2, y bueno, pues otros 2. Y si al final en unos años hemos conseguido 10, 12, 13, 15, 20, es bastante para una escala de municipio. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, por ahí. Y ya, si queréis, lo dejamos ya a la última y así pasamos a la última mesa. Sí. Ya Sí. de más inspiradora. Una de las cosas que encuentro en falta es, antiguamente tenías que estar empadronado a lo que es al municipio, sobre todo lo que es las casas rurales. Actualmente, con la directriz europea que entró hace unos años, eso no está, vamos, que puede cualquier europeo, cualquier persona de fuera, pues puede... puede abrir una casa rural y una vivienda de uso turístico. Yo me encuentro en la situación, soy técnica en turismo y me estoy encontrando en la situación que cada vez las altas tanto de vivienda de turismo de uso turístico como las casas rurales son gente que no vive aquí. Muchas veces se pierde lo que es la identidad porque pues han comprado pisos y los destinan a lo que es a BUTS. Estamos hablando de que eso es una rueda, ¿no? Que al final repercute a lo que es al territorio, ¿no? Que ojalá que existiera una herramienta que pudiera, que al menos estas personas pudieran estar aquí viviendo, porque la filosofía inicial era justamente una fuente de ingresos para la gente, para el agricultor, el ganadero, etcétera. Eso se ha desvirtuado y ya se ha convertido justamente pues, en eso, en que cada vez hay más BUTS, con check-ins a distancia, con pérdida de identidad, porque no son de aquí, del territorio, y nos encontramos pues, con esa situación, aparte del problema que tengamos de vivienda, ¿no? Y eso, solamente quería dejarlo aquí. Y igual pasa con las casas rurales. También hay mucha inversión de fuera que no viven aquí, que muchas veces se desplazan de otros territorios para hacer el check-in o la limpieza, etcétera, etcétera. Con lo cual, el impacto que genera esto sería pues para estudiarlo también. Eso. Con eso solo como mínimo una modificación del reglamento en el que dice que es una vivienda de uso turístico, es cualquier vivienda en régimen de propiedad horizontal o vivienda exenta comercializada por sí o por terceros. Bueno, pues vamos a quitarle por lo menos esa coletilla, es decir, ¿no? que el que se empeñe tenga que hacer por lo menos las actas, la gestión, es decir, que no se lo dé a una empresa que se lo comercialice y así bajaremos un poco el nivel con eso. Vale, genial. Pues cuidado con los cables. Muchísimas gracias, Pablo. O sea, la idea era no proponer diferentes soluciones para que cada entidad o cada ayuntamiento pueda elegir la que mejor le venga o combinar varias de ellas si le conviene. Así que muchísimas gracias.